El caso de las pirámides de Egipto es una evidencia monumental de que en la historia de la humanidad hay cosas que no son claras y que han querido ser explicadas desde una óptica académica poco temeraria. Estoy seguro que las pirámides son el mensaje más importante dejado a la humanidad y que por esto ninguno de los parámetros usados para su construcción fue obra de la casualidad. Quienquiera que haya construido esos monumentos, tomó en cuenta intencionalmente elementos matemáticos, astronómicos, arquitectónicos y tecnológicos como firma de autenticación, para que el receptor objetivo del mensaje se tomara muy en serio esa vía de comunicación, al ya contar con los conocimientos y la tecnología necesaria para darse cuenta de esa intención. Con respecto a esto, y perdón que insista, todos los detalles matemáticos, astronómicos, arquitectónicos y tecnológicos tendrían como fin validar la voz de la civilización que las construyó a la luz de lo improbable que sería encontrar todos estos elementos juntos en una construcción tan antigua. Por esto es por lo que su precisión y dificultad debían ser apabullantes. La perfección es el sello distintivo de su fiabilidad, al igual que lo es un holograma en un billete de 500 pesos. Siguiendo este símil, la concatenación de marcas de seguridad del dinero nos permite intercambiar con seguridad algo que sin ellas sería solo papel. De igual manera, la coincidencia de elementos arquitectónicos, matemáticos y astronómicos rigurosamente diseñados y perfectamente elaborados son las marcas de autenticidad de las pirámides. Sin ellas, solo serían piedras, igual que un billete, solo sería papel. De ahí la importancia de poner bajo el reflector estos detalles que la Academia Ortodoxa quiere que ignoremos, restándoles importancia. Si no hay marcas de autenticidad, no hay mensaje, solo bloques de piedra caliza. Por esto tenemos que hablar al detalle de estas marcas y ver cómo desde el punto de vista de la arquitectura, la tecnología, la astronomía y la matemática, esta obra está fuera de su contexto espacio-temporal. Cuando esto sea claro, será el momento de buscar al mensajero y tratar de dilucidar el mensaje. Comenzamos. Desafíos tecnológicos. Es importante mencionar antes de comenzar que según los expertos, la Gran Pirámide de Giza se construyó entre los años 2590 y 2567 a.C. por el faraón Keops. Heródoto fue el primero que dio cuenta de ellas. 2200 años después. En sus apuntes mencionó que se habían utilizado máquinas, sin incluir rampas ni nada parecido, lo que no sorprende porque de haberlas construido, esto hubiera significado un reto mayor que la propia pirámide. Las piedras que se utilizaron en su construcción pesaban varias toneladas y eran transportadas desde distintas canteras situadas a varios kilómetros de ahí. Según Sir William Matthias Flinders Petrie, la pirámide de Giza, en un inicio, tenía un revestimiento de 27,000 piedras calcáreas, cuyas superficies tenían 3 metros cuadrados, y estaban pulidas y perfectamente colocadas con una precisión entre ellas de 5 centésimas de milímetro, y un control de la angularidad del segundo de error sobre una línea recta de 230 metros. Algo superior a los estándares modernos para las escuadras normalizadas, norma DIN 875, que admite errores de angulación y paralelismo de más o menos 3 centésimas de milímetro. De aquí se infiere que tuvieron que poseer instrumentos ópticos de alta precisión, ya que el error con un instrumento no óptico es de alrededor de 300 segundos. Solo por comparar, el moderno anteojo de autocolimación corriente da errores del orden de los 5 segundos, algo que rebasa las tolerancias de los antiguos egipcios. La perfección de este trabajo equivale al pulido del espejo de un telescopio moderno. Por si esto fuera poco, 3 millones de rocas tuvieron que haber sido cortadas, talladas y pulidas a mano y luego acomodadas con precisión milimétrica, en tan solo 23 años según los egiptólogos. Esto significa que cada 2 minutos y medio se debía colocar un bloque
durante 24 horas ininterrumpidamente. En este sentido, es preciso señalar que los bloques pesaban, en promedio, 2 toneladas y que la fuerza de arrastre requería de 200 personas como mínimo, si la fuerza de alar era de 13 kilogramos fuerza sobre una superficie plana. Con una pendiente de 30 grados o más, seguramente el número de hombres se incrementaría, ya que en su parte más alta, la pirámide mide 146 metros. Y yo me pregunto, si cada 2 minutos y medio un bloque debía ser colocado en la pirámide a alturas cada vez más importantes, ¿cuántos hombres se necesitarían en la labor para mantener el ritmo constante? Si, como ya dije, se movieron cerca de 3 millones de bloques en 23 años, es decir, 7.300 días. Esto significa que 390 bloques eran colocados diariamente. Para mover esta cantidad de bloques, en una jornada de 3 turnos de 8 horas, serían necesarios 42.000 hombres diarios. Si cada hombre era capaz de alar 2 bloques por jornal, ¿quién aportó su alimento durante 23 años? ¿Cuántos artesanos más se dedicaban solamente a cortar 390 bloques de piedra con instrumentos de cobre rudimentarios, pero con precisiones que hoy cuesta trabajo igualar? ¿Cuántos se dedicaron solo a tallarlas? Y esto sin mencionar los bloques de granito, como los de la Cámara del Rey, que pesaban más de 50 toneladas y fueron elevados a 70 metros del piso, por espacios que no permitían el paso de más de 10 personas. Francamente, aunque la 10ª parte de la población de Egipto, que en aquellos años era de 1 millón de personas entre esclavos y ciudadanos, se hubiera inmiscuido en este proyecto, me vuelvo a preguntar, ¿y quién vigilaba? ¿Quién iba a la guerra? ¿Quién cultivaba? ¿Cuántos capataces se necesitaban para dirigir y controlar a 42.000 esclavos? En fin, este laberinto se pone cada vez más enredado, y eso que apenas vemos la punta del iceberg, esperen a escuchar el resto. Solamente por comparar, veamos 2 ejemplos modernos de lo que hoy en día podemos lograr. Entre los años 1967 y 1972, el templo de Abu Simbel fue reubicado en otro lugar, debido al desbordamiento de la presa de Asuán. Para hacerlo se utilizaron tecnologías modernas, grúas, camiones, trascabos, etc. El templo fue construido con solo 2.200 bloques de piedra caliza, y aún así tardaron 5 años en terminar. Recordemos que la pirámide tenía 2 millones de bloques, es decir, casi 1000 veces más, y sin tecnología moderna tardaron solo 4 veces más tiempo. Las matemáticas no dan. Otro ejemplo igual de relevante es el sucedido en la cantera de arcilla de Fort-Glevin, en la región de Essonne, Francia. Un grupo constructor se dio a la tarea de llenar el hueco de esta cantera, cuyo volumen era similar al de la Gran Pirámide. Para realizarlo cada 3 minutos, un camión de volteo vaciaba su contenido y aún así tardaron 12 años en terminar. Algo no encaja con la Gran Pirámide, o bien las técnicas de construcción no son como las describen los egiptólogos y emplearon máquinas que aligeraban el trabajo, o bien los seres que las construyeron eran gigantes, o bien tenían técnicas de fraguado para moldear los bloques in situ. Lo que es seguro es que es imposible construirlas como se cuenta que las hicieron, en el tiempo que las hicieron. Lo más viable es pensar que quizás invirtieron más tiempo, pero esto es desechado por los expertos, porque si no, la coartada de la tumba de Keops se desmorona. Curiosamente, y a pesar de que la pirámide de Giza es una tumba según los expertos, esta no contiene ninguna inscripción, ni por dentro ni por fuera. Algo muy extraño, porque si por algo se caracterizaban los egipcios, era por la gran cantidad de jeroglíficos que elaboraban para dar fe de los hechos que acontecían en sus vidas. Increíble que, en el monumento más espectacular jamás construido,
no se hiciera una sola anotación, ni para dar cuenta de cómo se hizo, ni para decir quiénes la hicieron o para qué, de no ser por una inscripción rudimentaria hallada en el interior y supuestamente realizada por algún trabajador que inscribe el nombre del faraón Keops. Esa es la única razón circunstancial por la cual se le atribuye su construcción. Además, tampoco estaba iluminada, no hay rastros de antorchas ni de hollín, y la dificultad que implica usar espejos para coincidir la reflexión de la luz y su consiguiente pérdida de intensidad descalifica esa teoría. Un detalle importante nos señala que para orientar la Gran Pirámide debían tener un conocimiento geodésico del planeta. De no ser así, no se explica cómo su orientación con respecto al norte verdadero es de 5 minutos 31 segundos, que equivale al diámetro de una moneda de 2 euros a una distancia de 1 kilómetro. En este sentido, el error constante es un elemento definitorio, ya que nos indica que había un instrumento de medición común y que no fue algo al azar. Este es el caso, por ejemplo, de la pirámide de Kefren, la cual guarda el mismo error de orientación de 5 minutos 31 segundos con la Gran Pirámide. Y no es el único caso. En la Cámara del Rey, el lado norte mide 10 metros 4.797 décimas de milímetro, mientras que el lado sur mide 10 metros 4.782 décimas de milímetro, un error de 1 décima de milímetro por metro, que coincide con las normas modernas para prismas ópticos. Si ahora miramos los 53.000 metros cuadrados de la base de la Gran Pirámide, que equivaldrían a 6 campos de fútbol, nos asombraríamos con las medidas coincidentes de sus lados. Lado norte 230 metros 253 milímetros. Lado sur 230 metros 454 milímetros. Lado este 230 metros 391 milímetros. Y lado oeste 230 metros 357 milímetros. El error es de apenas 3 milímetros, algo imposible si se utilizan cuerdas de palma o cintas de cobre cuya dilatación en 230 metros es de más de 80 centímetros entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Ni las cintas de Invar actuales podrían igualar el control de temperatura de 0.2 grados para obtener esta precisión. Otra vez, una tecnología imposible. La desviación de la punta de la Gran Pirámide con respecto a su base es de solamente 6 milímetros, con una altitud de casi 150 metros y casi 3 millones de bloques de piedra apilados. Su precisión es algo inaudito para nuestras construcciones actuales. Si la mensuración es inapelable, la goniometría o ciencia de la angulación es definitoria. En la antigüedad, el astrolabio, hoy llamado teodolito, y la ballestina, hoy conocida como sextante, arrojaban errores cercanos a los 30 minutos. Hoy se emplean algunos instrumentos no ópticos de baja precisión, como la escuadra de pínulas y las escuadras de espejo, que dan errores de 20 minutos. Cabe esperar que las construcciones egipcias rondaran los mismos estándares de precisión. Sin embargo, cuando se mide el ángulo noroeste de la Gran Pirámide, se constata un resultado imposible de 89 grados, 59 minutos y 58 segundos, es decir, un error de 1 segundo de arco. Algo que se puede considerar sobrenatural, ya que supera la capacidad del ojo humano, que es como dicen que se orientaron las pirámides. Si medimos edificaciones más pequeñas, encontraremos que estas medidas también son homogéneas con las anteriores. Si comparamos la Gran Pirámide con la pirámide de Kefren, veremos que ambas tienen una orientación hacia el oeste y que esta desviación puede medirse en distintos puntos de las pirámides, mientras que en la pirámide de Keops, la orientación de los pasajes hacia el oeste es de 5 minutos 49 segundos, en la pirámide de Kefren es de 5 minutos 37 segundos, mientras que el revestimiento oeste de la Gran Pirámide mide 5 minutos 30 segundos. El de la pirámide de Kefren
Mide 5 minutos 26 segundos. El promedio en ambas pirámides es de 5 minutos 31 segundos. Notable. Hay un exacto paralelismo entre las dos construcciones que están a más de 500 metros de distancia. Solo un instrumento con una precisión por debajo del segundo pudo haber hecho algo así de homogéneo. Aquí la casualidad no tiene cabida. Como tampoco la hay en la base de la Gran Pirámide, su impecable euclicidad y horizontalidad es asombrosa, sobre todo si se toma en cuenta que los constructores solo aplanaron el perímetro y dejaron un mogote en el centro que imposibilitó la nivelación por medios visuales usando las diagonales. El estudio de la base refleja un plano perfecto de 920 metros, cuyo ángulo suroeste está solo 1,5 centímetros por encima de su ángulo noroeste. Sobre la diagonal de 325 metros que separa ambas esquinas, esto representa un error de 0,4 de milímetro. De nuevo, un callejón sin salida. Si la pirámide, en sí misma, no es ya un ejemplo de perfección colosal, vale la pena echarle un vistazo a la Cámara del Rey, un habitáculo cuya exactitud y perfección resalta de sobremanera cuando se toma en cuenta que los materiales usados para su construcción, granito y roca, son de una dureza que hoy en día complican su manejo. Sin embargo, sus constructores lograron un índice de imperfección de la superficie de 0,2 de pulgada, es decir, la 10ª parte del grueso de un cabello. El serruchado del sarcófago de Keops es una obra maestra con desniveles del orden del milímetro. Hoy en día las máquinas que cortan bloques de granito usan discos de 2 metros de diámetro con dientes de carburo de tungsteno que avanzan lentamente, a razón de 5 milímetros por vuelta, ya que de ejercer más presión, los dientes de guidia se abrazarían. Sin embargo, los egipcios poseían un serrucho que les permitía avanzar 2,5 milímetros por presión, es decir, 60 veces más potencia. En 1853, Sir Flinders Petrie presentó ante el Instituto Antropológico de Londres un estudio sobre taladros efectuados a bloques de roca de gran dureza encontrados en la Gran Pirámide. En los alrededores de esta se encontraron los trépanos correspondientes a 2 orificios que dejaron perplejos a los constructores modernos. Estos trépanos de 15 centímetros de diámetro se habían desprendido del interior del taladro, que al avanzar en la piedra, alojaba el cilindro en su interior. El detalle que sorprende a propios y extraños es que estos tarugos revelan unos surcos dejados por la herramienta de corte de 2 milímetros de separación. Hoy en día, una herramienta de corte de punta de diamante avanza, a baja velocidad, con una presión de 50 kilogramos por centímetro cuadrado, 4 centésimas por vuelta, es decir, 50 veces menos que en la antigüedad. Estos constructores tuvieron que utilizar un taladro que soportaba presiones de 2,000 kilogramos por centímetro cuadrado o una herramienta de corte 50 veces más dura que el diamante. Eso es inexplicable. Christopher Dunn, un ingeniero en construcción de máquinas de alta precisión para la industria aeronáutica militar, hizo un interesante estudio sobre las estatuas gigantes de Luxor de 14 metros de altura. Su estudio incluía un análisis fotogramétrico de la cara de Ramsés II, es decir, un análisis que copiaba un lado de la cara y reemplazaba el lado original sobreponiendo esta imagen. Al comparar el original con la imagen espejo, descubrió que ambas eran idénticas al mínimo detalle. Algo por demás sorprendente, porque eso querría decir que la escultura era perfectamente simétrica y que sepamos, ningún procedimiento manual obtiene ese grado de simetría, ya que la geometría es extremadamente compleja. Hoy en día, gracias a las impresoras 3D, se pueden obtener resultados así de exactos, porque las herramientas de corte que dan forma a la pieza se mueven siguiendo coordenadas precisas en un espacio perfectamente delimitado. Ni el ojo ni la mano humana pueden dar ese nivel de precisión.
por mucho que se intente y practique. Esto es resultado de un aparato mecánico, no hay más. La civilización responsable de estas construcciones poseía, sin lugar a dudas, una tecnología que por lo menos se empata con la que tenemos hoy en día. La homogeneidad de sus mediciones nos habla de mínimos errores constantes, cuyas tolerancias son poco menos que alcanzables con la tecnología moderna. Las marcas de autenticación son claras e incontestables. No te pierdas la segunda parte de este trabajo, en donde hablaré de cómo la astronomía, la matemática y la geolocalización planetaria se entrelazan para autenticar, como si de un código de barras o un QR se tratara, la veracidad del mensaje que ocultan las pirámides. ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.